Nos estamos reestructurando. Espero que no haya resentimientos. Ya sabes cómo funcionan los negocios. Me llamo Frank Delaney, tengo 64 años y llevo 29 años manteniendo Crestwood Technologies en funcionamiento. 29 años presentándome a las 5:30 de la mañana, arreglando lo que fallaba y capacitando a cada nuevo empleado que entraba por esas puertas. Nunca me tomé un día por enfermedad, nunca me quejé cuando me pidieron que trabajara los fines de semana. Nunca dije que no cuando necesitaban que alguien se quedara hasta tarde y me aseguré de que los servidores no fallaran durante la noche. 4 días. Era todo lo que me quedaba antes de que empezara a cobrar mi pensión completa. 4 días antes de poder salir de allí con la cabeza en alto y un futuro asegurado. 29 años y 11 meses de servicio, y Brandon Chase me acababa de decir que estaba acabado. Ni siquiera me miró al decirlo. Solo se quedó mirando la pantalla de su portátil como si yo fuera una línea en una hoja de cálculo que estaba tachando. La sala de conferencias parecía más pequeña de lo habitual. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo como siempre cuando el edificio se quedaba en silencio. Podía ver a través de las paredes de cristal los cubículos donde trabajaban las personas a las que había formado, completamente inconscientes de que el tipo que les había enseñado a arreglar el aire acondicionado y les había indicado en qué proveedores confiar estaba siendo despedido. Recortes presupuestarios, continuó Brandon, levantando finalmente la vista. Vamos por un camino más austero. Nada personal, Frank. Solo negocios. Asentí. ¿Qué más se suponía que hiciera? ¿Discutir? ¿Suplicar? Había visto a otros chicos de mi edad ser escoltados por seguridad por montar un escándalo. Ese no iba a ser yo. La documentación de despido ya estaba impresa y lista en una carpeta manila. Tareas habituales. Cálculo del último sueldo, información sobre cobra y devolución de bienes de la empresa. Firmé donde me indicaron que firmara. Lo feché todo con el mismo bolígrafo que había usado durante los últimos 5 años, el del logo de Crestwood, que empezaba a desteñirse. Placa y llaves, dijo Brandon, extendiendo la mano. Me quité la credencial del cinturón, donde había estado durante casi 3 décadas. El plástico estaba desgastado por años de pasarla por lectores de tarjetas. Mi foto de empleado parecía más joven, tomada cuando aún tenía el pelo castaño, y pensé que me jubilaría de este lugar con dignidad. Las llaves pesaban más de lo debido, eran llaves maestras de todas las puertas del edificio. Llaves de las salas de equipos, de los armarios de suministros, del muelle de carga. Me habían confiado todo. Se los puse en la palma de la mano a Brandon sin decir palabra. Tomó mi copia de los documentos y salió, pasando por los cubículos donde la gente ya miraba hacia otro lado, por la sala de descanso donde había almorzado en la misma mesa durante 29 años, por el mostrador de seguridad donde me había registrado miles de veces. El estacionamiento estaba tranquilo. Mi camioneta arrancó a la primera, como siempre. Me quedé allí sentado 1 minuto, con el motor en marcha, mirando hacia el edificio. Había algo raro en todo aquello, pero no sabía qué. Construí mi vida en torno a ese lugar. Empezó allí a los 35 años, recién salido de un divorcio que me quitó la mitad de todo lo que tenía. El trabajo no era glamuroso. La administración de instalaciones significaba que yo era quien arreglaba las tuberías cuando se atascaban y me aseguraba de que la calefacción funcionara en invierno. Pero era un trabajo estable, con buenos beneficios. Y me prometieron que si me quedaba, me cuidarían cuando envejeciera. Crestwood no era gran cosa por aquel entonces. Quizás 50 empleados, 2 edificios. Todavía intentaban decidir qué tipo de empresa tecnológica querían ser. Los vi crecer. Los ayudé a expandirse a 4 edificios en el distrito industrial. Cuando necesitaron a alguien que supervisara la construcción del nuevo centro de datos, me lo pidieron. Cuando los inspectores de la ciudad vinieron a hacer preguntas sobre los códigos de construcción, me enviaron a tratar con ellos. Capacité a todos los responsables de instalaciones que vinieron después de mí. Les enseñé a interpretar los planos, a negociar con los contratistas y a mantener todo funcionando sin exceder el presupuesto. La mayoría finalmente consiguió mejores trabajos. Yo me quedé. Este era mi lugar. Mi esposa falleció hace 8 años por cáncer. El seguro médico de la empresa cubrió la mayoría de los tratamientos. Y la predecesora de Brandon me dejaba tomarme todo el tiempo que necesitaba para las citas médicas y las hospitalizaciones. Cuando falleció,
La mitad de la oficina asistió al funeral. Eran buena gente, buena compañía. Brandon era diferente. Cuando asumió el cargo hace 3 años, siendo más joven, con un título en negocios de una prestigiosa universidad, lo veía todo como un problema que necesitaba solución, incluyendo a las personas que habían estado allí desde antes de que él naciera. Empezó a contratar consultores para optimizar la eficiencia operativa y a hablar de redimensionar la plantilla. Las señales estaban ahí, si hubiera querido verlas. Brandon dejó de saludarme al cruzarse conmigo en el pasillo. Dejó de incluirme en las reuniones mensuales del departamento. Cuando presenté mis solicitudes de presupuesto, me respondieron con preguntas que nunca antes había tenido que responder. ¿Por qué necesitábamos tantos contratos de mantenimiento? ¿Podríamos arreglárnoslas con menos inspecciones de seguridad? ¿No me estaba haciendo un poco mayor para estar subiendo escaleras y arrastrándome por las salas de equipos? Pensé que solo intentaba imponerse como el nuevo jefe, demostrarles a todos que estaba haciendo cambios. Ya lo había visto con otros gerentes. Llegan, hacen ruido y luego se adaptan a la rutina una vez que se dan cuenta de cómo funcionan las cosas. Pero también había otras cosas. Conversaciones que se interrumpían al entrar en una sala. Reuniones a las que ya no me invitaban. Un nuevo empleado de instalaciones me hizo preguntas sobre mis responsabilidades laborales, cosas que no debería haber necesitado saber, a menos que alguien estuviera planeando que asumiera el control. Debería haber prestado más atención, debería haber hecho más preguntas. Pero faltaban 4 días para que mi pensión se consolidara y solo podía pensar en llegar a la meta. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con los papeles de despido extendidos frente a mí. Los números no cuadraban como debían. Según mis cálculos, tenía 29 años y 11 meses de servicio. Según su documentación, tenía 29 años y 10 meses, un mes menos para recibir la pensión completa. Saqué mi antiguo manual del empleado, el de hace 15 años, cuando cambiaron la política de jubilación. Estaba claro como el agua, 30 años de servicio o 65 años, lo que ocurriera primero, para recibir todos los beneficios. Tenía 64 años, con 29 años y 11 meses. 4 días más y habría cumplido los 30 años. Entonces recordé el memorando que Brandon había enviado a toda la empresa el mes pasado. Guardé una copia porque me pareció importante. Actualizaciones del manual del empleado, aclaraciones sobre las prestaciones de jubilación y la garantía de que la empresa se comprometía a cumplir todos los acuerdos vigentes. Lo encontré en mi archivador, justo donde lo había dejado. A partir de ahora, todos los cálculos de las prestaciones de jubilación se basarán en los años de servicio continuo, según lo definido en el manual del empleado vigente. Los empleados que se acerquen a la edad de jubilación deben revisar sus registros de servicio para garantizar su exactitud. Lo leí 3 veces. Luego saqué mi calculadora y empecé a revisar mis talones de pago, uno por uno, de los últimos 15 años. Pago de días festivos, horas extras, días de vacaciones, bajas por enfermedad. Todo estaba documentado, todo coincidía con 29 años y 11 meses de servicio hasta este viernes. Habían calculado mal a propósito. O tal vez solo esperaban que no me diera cuenta. Pensé en llamar a Brandon para exigirle que arreglara el papeleo. Pero ¿qué sentido tenía? Ya me había dejado claro que ya no quería más. Llamarlo solo le daría la oportunidad de inventar otra excusa, otra razón por la que las reglas no se aplicaban a mi situación. Pensé en contratar un abogado, pero los abogados costaban dinero que no tenía. Y luchar contra una gran empresa con mucho dinero era cosa de jóvenes. Entonces recordé a Janice O'Connell. Trabajó en recursos humanos en Crestwood durante 12 años antes de jubilarse el año pasado. Una mujer perspicaz, siempre fiel a las normas, que nunca permitió que la empresa escatimara en derechos laborales. Me enteré por ahí de que ahora estaba haciendo trabajos de consultoría, ayudando a otras empresas a evitar el tipo de problemas legales que surgen por tratar mal a los empleados. Encontré su número en mis viejos contactos y lo miré fijamente durante un buen rato. Tomar esa decisión significaría admitir que me habían estafado. Significaría contraatacar en lugar de simplemente aceptar lo sucedido y seguir adelante. Pero sentado allí en mi cocina, mirando 29 años de pagos y una carta de despido que no se ajustaba a los hechos, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. No estaba enojado. Estaba concentrado. Cogí el teléfono y marqué.
Janice contestó al segundo timbre. Su voz era la misma que recordaba, directa, sin rodeos. El tipo de tono que te hacía querer decirle la verdad, lo quisieras o no. Frank Delany, dijo antes de que pudiera presentarme. Me enteré de lo que pasó. En este negocio, las noticias corren como la pólvora. Le expliqué todo, el momento de mi despido, la discrepancia en el cálculo del servicio, la actitud de Brandon durante los últimos meses. Me escuchó sin interrumpir, haciendo preguntas directas sobre fechas y documentación. Cuando terminé, hubo una larga pausa. ¿Conservaste todos tus pagos?, preguntó. A todos. Memorandos de la empresa, actualizaciones de políticas, todo lo importante. Mi esposa siempre me decía que mantuviera un buen registro. Mujer inteligente. Frank, necesito que me escuches con atención. Lo que hizo Brandon no solo está mal. Es ilegal. La ley federal protege a los empleados de ser despedidos para evitar que cobren las prestaciones que les corresponden. Pero demostrarlo requiere más que solo el momento oportuno. Necesitamos demostrar intención. Explicó cómo funcionaban estos casos. El Departamento de Trabajo los tomaba en serio, pero necesitaban pruebas sólidas, documentación, un patrón de comportamiento, algo que demostrara que el despido no fue solo un despido inoportuno, sino un fraude deliberado. Traigan todo a mi oficina el lunes por la mañana, dijo. No hablen con nadie de Crestwood. No publiquen nada en redes sociales. Ni siquiera les digan a sus vecinos lo que pasó. Si esto llega a donde creo que llegará, queremos que crean que se salieron con la suya. El lunes por la mañana, fui a la oficina de Janice con 3 cajas de papeleo, pagos, manuales de empleados, memorandos, evaluaciones de desempeño, impresiones de correos electrónicos, 29 años de documentación organizada cronológicamente. Ella lo revisó todo metódicamente, tomando notas en un bloc amarillo. Cuando llegó al memorando de Brandon del mes pasado, se detuvo y lo leyó 2 veces. «Esto es oro», dijo. Dejó por escrito que los cálculos de servicio debían ser precisos. Luego te despide con un cálculo inexacto, 4 días antes de cumplir 30 años. O es incompetente o miente. ¿Cuál es la diferencia? La incompetencia te devuelve el trabajo. La mentira te devuelve el trabajo, además de una indemnización por daños y perjuicios, y una investigación federal que podría cerrar todo el Departamento de Recursos Humanos. Explicó el proceso. Presentar una queja ante el Departamento de Trabajo. Ellos investigarían, entrevistarían a testigos y revisarían los documentos. Si encontraban evidencia de denegación deliberada de beneficios, Crestwood enfrentaría graves sanciones, no solo multas, sino también posibles cargos penales para los involucrados. ¿Cuánto tiempo tarda?, pregunté. Depende. Podrían ser semanas, podrían ser meses. Pero Frank, tienes que entender algo. Una vez que presentemos esta denuncia, no habrá vuelta atrás. Brandon sabrá que no te marchaste sin hacer nada. Él va a contraatacar. Ella tenía razón en esa parte. El martes por la tarde sonó mi teléfono. El nombre de Brandon estaba en el identificador de llamadas. Frank, he oído que has estado hablando con gente sobre tu despido. Espero que no estés planeando hacer ninguna estupidez. No dije nada. Mira, lo entiendo, estás molesto. Pero seguimos la política de la empresa al pie de la letra. Tu historial de servicio muestra 29 años y 10 meses. Tengo la documentación aquí mismo. ¿Qué documentación? Su fecha de contratación fue el 15 de enero de 1996. Su fecha de despido fue el 8 de noviembre de 2024. Matemáticas sencillas. Frank, sabía que mentía. Empecé en Crestwood el 15 de diciembre de 1995. Tenía la carta de oferta para demostrarlo. Pero Brandon estaba preparando su defensa, intentando que discutiera con él por teléfono, donde podía controlar la conversación. No estoy buscando problemas, dije. Bien. Me alegra oír eso, porque si alguien presentara una queja frívola contra la empresa, bueno, tendríamos que defendernos. Y defendernos podría implicar mirar muy de cerca el historial laboral de esa persona, asegurarnos de que nunca violó ninguna política de la empresa, nunca tomó nada que no le pertenecía y nunca dijo nada que pudiera dañar la reputación de la empresa. La amenaza era clara. Si contraatacaba, destruirían lo que quedara de mi reputación. Entiendo, dije y colgué. Pero no lo entendí. La verdad es que no.
Porque lo que Brandon no sabía era que Janice ya había presentado la denuncia esa mañana. Janice me llamó el miércoles por la noche con una noticia que lo cambió todo. El Departamento de Trabajo actuó rápidamente en este caso, dijo. Llevan un tiempo vigilando Crestwood. Resulta que no eres la primera persona a la que le pasa esto. Había hablado con el investigador asignado a mi caso. En los últimos 2 años, otros 3 empleados veteranos de Crestwood habían sido despedidos a los pocos meses de tener derecho a la pensión completa. Todos ellos tenían más de 60 años y sus historiales de servicio se habían calculado misteriosamente mal. Lo llaman un patrón, explicó Janice. Negación sistemática de beneficios. El tipo de cosas que hacen que las empresas sean incluidas en listas de vigilancia federal. Pero había más. El investigador había solicitado los expedientes personales de los 4 empleados despedidos. Lo que encontró fue una serie de correos electrónicos entre Brandon y el nuevo director de recursos humanos, en los que se discutían maneras de optimizar la plantilla y reducir las obligaciones de prestaciones a largo plazo. Ni siquiera fueron inteligentes, dijo Janice. Usaron el correo electrónico de la empresa y mencionaron a empleados específicos por su nombre. Tu nombre se mencionó 6 veces en los últimos 3 meses. Sentí algo frío instalarse en mi estómago. ¿Qué dijeron de mí?, pregunté. Que usted representaría un costo heredado, que su pensión y sus beneficios de salud representarían un gasto continuo significativo, que su puesto podría eliminarse y sus responsabilidades podrían distribuirse entre el personal existente. Habían estado planeando esto durante meses. Mientras yo llegaba temprano y me quedaba hasta tarde, mientras capacitaba a nuevas personas y solucionaba sus problemas, ellos buscaban la manera de deshacerse de mí sin pagar lo que debían. «Hay algo más», continuó Janice. «El investigador quiere entrevistarte el jueves por la mañana. Traerán a alguien de la división criminal». «¿Criminal?», pregunté. Cuando una empresa despide deliberadamente a empleados para evitar el pago de las prestaciones sociales, no se trata solo de un asunto civil. Es fraude. Fraude electrónico, si se utilizaron comunicaciones electrónicas para planificarlo. Los implicados pueden ir a prisión. El jueves por la mañana, me senté en una sala de conferencias del edificio del Departamento de Trabajo en el centro. 2 investigadores, ambos más jóvenes que mi hijo, y con trajes que costaban más de lo que yo gastaba en ropa en un año, lo registraron todo. Me pidieron que revisara mi historial laboral, año por año. Me mostraron copias impresas de correos electrónicos que nunca había visto. Los correos electrónicos eran peores de lo que Janice había descrito. Brandon y el director de recursos humanos no solo habían hablado de despedirme a mí. Hablaron de despedir a cualquiera que estuviera cerca de recibir su pensión. Lo llamaron gestión proactiva de la fuerza laboral. Tenían una hoja de cálculo con nombres, fechas y ahorros proyectados. «Señor Delany», dijo uno de los investigadores. «Basándonos en lo que hemos visto, creemos que Crestwood Technologies participó en un plan deliberado para defraudar a varios empleados y obtener sus beneficios. Su caso es solo el ejemplo más reciente. Me mostraron documentos que nunca había visto antes. Comunicaciones internas de la empresa sobre el costo de mantener a los empleados mayores, memorandos sobre la renegociación de las obligaciones pensionales, una presentación a la junta directiva que incluía una diapositiva titulada Estrategia de transición de empleados heredados. Mi nombre estaba en esa diapositiva, junto con los nombres de los otros 3 empleados que habían sido despedidos. Todos estábamos incluidos en los objetivos de optimización del 4º trimestre. «Vamos a necesitar que usted testifique», dijo el otro investigador. «Esto irá a juicio en un tribunal federal. Los responsables rendirán cuentas». Pensé en Brandon, sentado en esa sala de conferencias diciéndome que eran solo negocios, nada personal. Pensé en 29 años de levantarme antes del amanecer, de arreglar cosas que estaban rotas, de creer que la lealtad sería recompensada. «¿Qué necesitas que haga?», pregunté. La investigación federal avanzó más rápido de lo esperado. El lunes siguiente, los investigadores confiscaron los servidores de correo electrónico de Crestwood y entrevistaron a 6 empleados actuales. El miércoles ya habían ejecutado una orden de allanamiento en la oficina de Brandon en el Departamento de Recursos Humanos. Janice me mantuvo informado de todo lo que los investigadores habían encontrado, más evidencia de la que sabían qué hacer con ella.
Documentos internos que datan de hace 3 años muestran un plan sistemático para eliminar a empleados de mayor edad, hojas de cálculo para calcular los ahorros para la jubilación y cadenas de correos electrónicos que discutían el mejor momento para los despidos para evitar impugnaciones legales. Mantenían registros de todo. Janice me lo dijo mientras tomábamos un café el jueves por la mañana. Es como si quisieran que los atraparan. El plan era simple y brutal. Identifique a los empleados que se acercan a la edad de jubilación. Encuentre razones para cuestionar su desempeño o necesidad. Despídalos justo antes de que sus beneficios se devenguen. Ahorre millones en costos a largo plazo. Brandon lo había presentado a la Junta como una necesidad financiera. La empresa estaba creciendo, pero las obligaciones de pensión estaban mermando las ganancias. Asegurar a los empleados más jóvenes era más barato y no